primer gran vigilante de la muy respetable Gran Logia Valle de México. Nuestro venerable hermano Javier del Ángel Montelongo, segundo gran vigilante de la muy respetable Gran Logia Valle de México. A nuestro venerable hermano Jesús Godofredo Reyes Fernández, diputado gran maestro, también de la muy respetable Gran Logia Valle de México. A nuestro venerable hermano José Alfredo Polito López, gran secretario de la muy respetable Gran Logia Valle de México. A nuestro venerable hermano, primer gran diácono Antonio Huerta. A nuestro venerable hermano, gran tesorero Víctor Manuel Pérez Morales. Así, caballeros, sean ustedes bienvenidos a este solemne acto. A continuación, tenemos el discurso de nuestro muy poderoso soberano gran comendador, el ciudadano Nosandro Trejo Cerda, presidente de la Sociedad Cívica de México, para quien solicito un caluroso aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Estimado maestro Eduardo Retis Licona, presidente de la Asociación Cultural Valle de México, honorables miembros del Consejo Directivo de la Sociedad Cívica de México, estimados directivos de las organizaciones sociales que asisten a este evento, ciudadanos progresistas de México todos. En esta fecha, en la que coinciden el equinoccio de primavera y el natalicio de don Benito Juárez, festejamos los mexicanos el Año Nuevo Astronómico y el Año Nuevo Cívico de la República. Con el orgullo de nuestra mexicanidad, venimos a rendir homenaje al más ilustre y preclaro estadista nacido en nuestra patria, don Benito Juárez García, cuyo ejemplo nos mostró el camino para vivir en la libertad, la igualdad, la justicia y el progreso. Evocar y honrar la memoria de Juárez es el más sincero reconocimiento a su razón y a su virtud de hombre excepcional, pero además muestra al mundo su valor como símbolo inmarcesible de la lucha de la luz contra las tinieblas. Sus actos, a lo largo de una vida inflamada de valor y de patriotismo, son dignos de reconocerse y honrarse. Por ello, ya han quedado escritos con letras de oro en el libro de la historia. Pero al trasponer Juárez el umbral de esta vida, se convirtió en símbolo de la lucha libertaria y progresista de los hombres y de los pueblos. La grandeza de Juárez, hombre, y el Juárez, símbolo, iluminan el porvenir de nuestra nación. Juárez, adalid valiente del laicismo o corriente histórica de pensamiento progresista que los mexicanos de hoy llamamos la doctrina juarista. Juárez, padre legítimo del Estado moderno. Juárez, líder indiscutible del Partido del Progreso. Juárez, forjador imperturbable de nuestra mexicanidad. Juárez, consumador auténtico de la independencia de la nación mexicana. Juárez, defensor heroico del republicanismo en México, en América y el mundo. Juárez,
vencedor justiciero del contubernio y la dictadura, del altar y el trono. El prócer de Guelatao vivió a lo largo de su luminosa existencia los momentos más aciagos de la historia de México. La lucha entre el federalismo y el centralismo y la expedición de la primera Constitución Federal de 1824. Las dos constituciones centralistas, la invasión por el ejército de los Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1847. La Revolución de Ayutla, la Constitución Federal de 1857, la Guerra de Reforma, la intervención francesa, la lucha contra el imperio de Maximiliano y la restauración de la República. Las etapas más brillantes de nuestra historia, la reforma y la restauración de la República, tuvieron en Juárez a su figura prominente. Cuando el deterioro de la nación y la dictadura santanista dieron al Partido de los Reformadores un principio de unidad que permitió en 1854 proclamar el Plan de Ayutla, teniendo lugar el movimiento armado que expulsó para siempre al dictador Santana y que inició el proceso transformador más profundo de México, la Reforma. Juárez, que vivía exiliado en Nueva Orleans, pero siguiendo con acuciosidad los acontecimientos en México, apoyado por Melchor Ocampo, José María Mata y Ponciano Arriaga, también exiliados en aquella ciudad, retornó al suelo patrio, llegando a mediados de 1855 al cuartel general de don Juan Álvarez en Acapulco. Al triunfar la Revolución de Ayutla, siendo el general Álvarez presidente interino, Juárez fue nombrado ministro de Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública. Al poco tiempo de promulgada la Constitución del 57, los conservadores, en alianza vergonzosa con el gobierno de Comonfort, se alzaron con el Plan de Tacubaya, dando un golpe de Estado, lo que permitió al general Félix Zuluaga usurpar la presidencia, destituyendo al propio Comonfort. Juárez, que era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entró por mandato en ejercicio legítimo del Poder Ejecutivo Federal. Se inició entonces la batalla decisiva entre las fuerzas del progreso y el retroceso, con sus antitéticas concepciones filosóficas, ideológicas, políticas, económicas y educativas. El gobierno constitucional, después de un penoso viaje por el interior de la República, se instaló en Veracruz. La más grande, profunda y auténtica revolución de México, emprendida por el Partido del Progreso, en cuyas filas se encontraba un grupo de mexicanos que formaron la generación más brillante de la historia del país. Benito Juárez fue ante todo un hombre de razón y de valores éticos. En ellos fincó su liderazgo, su paso por la vida y su trascender después de la muerte. Y podemos afirmar que la reforma no se hubiera alcanzado sin la autoridad moral de Juárez y el Partido de los Puros. La reforma triunfante legó a México la separación de la religión y la política y por lo tanto de los ámbitos propios del Estado y de la Iglesia. Produjo también la derogación histórica de la ideología clerical en los asuntos de Estado y de gobierno y la instauración de la ideología del laicismo.
la instauración del principio laicista de respeto entre la acción política y el oficio religioso y la no injerencia de los políticos en asuntos religiosos ni de los ministros del culto en asuntos políticos, la garantía de la plena libertad de los individuos para creer en la religión que en conciencia los convenza, pero también para no creer en ninguna, para cambiar de religión. Un régimen regulatorio de las prácticas del culto público, instaurando el sano principio de la convivencia entre devociones y de respeto entre asociaciones religiosas. En síntesis, la reforma nos dio una nación en la que se liquidó el oprobioso sistema de religión oficial, religión única o religión de Estado, y con ello la reforma sentó las bases para la construcción de nuestra democracia. Señoras y señores, en ocasión de la conmemoración de este aniversario del natalicio de don Benito Juárez, reflexionemos juntos en torno a qué hacer para mantener incólume el legado histórico de una gran generación y de un gran hombre como fue Juárez, ante el peligro que vive la República por las desviaciones, los retrocesos y las contrarreformas. Nuestro país vive hoy muy serios y graves problemas: la inseguridad, la falta de empleo, la pobreza extrema, la violencia, la impunidad. Son muchos los conflictos, las carencias y los agravios que flagelan a los mexicanos por las ambiciones de poder y de riqueza de la clase gobernante, que han envuelto al país en una espiral de incapacidad, corrupción y mentiras. Pero así como Juárez enfrentó todos y cada uno de los retos de su tiempo con valor, con talento y con decisión, así los mexicanos en el presente habrán de combatir a los adversarios de dentro y de fuera, desenmascarar a los hipócritas y doblegar a los ambiciosos. Aprestémonos para una gran jornada de lucha cívica en el presente y en el futuro inmediato, que supere el triste escenario nacional de confusión, extravío e ineficacia de la acción pública que lastra el progreso de los mexicanos, y superemos ya a los herederos del viejo partido conservador, hoy enquistados en el gobierno de la República. Desterremos de una vez por todas las falacias y los engaños de un gobierno de derecha que se empeña en financiar la educación confesional con tramposas medidas fiscales de deducción de impuestos, en detrimento de la educación pública, cuyas enormes carencias son vistas con indiferencia, y olvidando que es la educación pública su principal responsabilidad ante el pueblo de México. Ante esa lacerante realidad creada por un mal gobierno, seguiremos propalando a los cuatro vientos que Juárez inspira hoy, como lo hizo en el pasado, la lucha del pueblo contra quienes intentan cancelar su porvenir. Es cuanto. Muchas gracias.